vascular, básicamente la hemorragia subarachnoidea, como consecuencia de esto, ¿no? Muy bien. Dentro de los componentes que hablamos en la clase primera, semana pasada, de los componentes del endocráneo, mencionamos al tejido cerebral, mencionamos el líquido cefalorraquídeo, mencionamos al componente vascular, con sangre arterial y sangre venosa. Esos tres componentes son los más importantes, los que juegan un rol determinante en la presión intracerebral. Ya hemos hablado la semana pasada de lo que es el componente líquido, o sea, el líquido cefalorraquídeo, en la clase de líquido cefalorraquídeo, la clase de hidrocefalia, etc., ¿no? La segunda clase corresponde a la patología del componente hemático, o sea, componente vascular. ¿Ya? Es hoy día. La próxima semana vamos a hablar del tejido cerebral, los tumores cerebrales, tanto supratentoriales como infratentoriales, en la clase subsiguiente. Bien, el día de hoy vamos a ver la patología vascular. El tema fundamental de esta primera parte son la hemorragia subarachnoidea espontánea y los aneurismas cerebrales. Aló. Hola. ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí se le escucha. ¿En buen volumen o le subo el volumen? Ok, gracias. La cirugía vascular cerebral tiene una historia bien larga en Hospital Revalletti y a nivel nacional. Dio su inicio a nivel nacional en el Hospital Revalletti con esta persona que es el doctor Donald Morote Rebolledo. El doctor Donald Morote, nuestro jefe, empezó la cirugía vascular en el año 60, acompañado de los pioneros que fueron el doctor Rock, el doctor Sánchez, el doctor Salazar, todos ellos ya fallecidos. Al inicio de la unidad funcionó desde el año 62 con 5 unidades. ¿A qué se refiere la unidad de neurocirugía o la UCI neuroquirúrgica? Se refiere a que la patología vascular es una patología compleja que necesita de cuidado intensivo, cuidado intensivo vascular. O sea, un área preparada para recibir pacientes complejos que reciben apoyo ventilatorio, hemodinámico, apoyo nutricional. Realmente es un área bastante crítica. Y inicialmente trabajaba con 5 camas con enfermeras muy preparadas por el doctor Morote, que recibieron cursos y eran enfermeras especializadas. Hasta la fecha son. Y así funcionó hasta el año 99. A partir del año 99 creamos la unidad de cirugía vascular cerebral, donde solamente se operaban aneurismas, malformaciones y cavernomas y todo lo que es vascular, todo lo que tiene relación con los vasos. Y así trabajamos hasta el año 2008, donde, dado el crecimiento del servicio de neurocirugía, se transformó en departamento. Y al ser departamento, creó 3 servicios. El primer servicio, en su magnitud, fue el servicio de cirugía cerebral y neurointensivismo, donde tuve la suerte de ser el primer jefe. Entonces creamos ese servicio y lo hicimos trabajar así a fuerza, a pulso, como decimos, con el apoyo de intensivistas, obviamente, enfermeras especializadas, y todos los neurocirujanos tenemos que manejar ventiladores volumétricos, sensores de presión intracerebral, monitores, hemodinamia, hacíamos línea arterial, presión venosa central, presión venosa yugular, hacíamos monitoreo a la yugular, encefalograma, Doppler, todo eso manejábamos para poder adecuadamente manejar a este problema, clipaje de los aneurismas. Porque nuestro servicio es básicamente quirúrgico. Entonces es un servicio colectivo, un servicio donde igual responsabilidad tiene la enfermera, tiene el médico y el técnico, porque el enfermo tiene que estar bien atendido. Doctor Morote, acá lo ven ustedes, el doctor Morote hizo su tesis doctoral
por San Marcos en el año 74. En el año 74 se hizo doctor el doctor Morote a través de este texto, de esta tesis, que se llamaba Cirugía de los aneurismas saculares y malformaciones arteriovenosas cerebrales en el Hospital Revalliente. Una experiencia de aproximadamente 14 años. En realidad se juntó 100 casos, 50 aneurismas, 50 malformaciones. Ese es el trabajo. No estoy si bien humilde. He sacado una foto, como ustedes dicen, en papel bulky, impresa en mimeógrafo. Así era en esos tiempos. Y bueno, para nosotros es una muestra pues del afecto del doctor Morote, me lo heredó personalmente, para el trabajo. Y lo ven al doctor Morote dictando conferencias donde manejábamos, nos enseñó a manejar los aneurismas en cirugía directa, microcirugía. Bien, la patología vascular cerebral no traumática, porque la traumática es la del accidente de tránsito, el golpe, el impacto, ¿no? De la no traumática. Se caracteriza por la hemorragia subaracnoidea. ¿Qué es la hemorragia subaracnoidea? Todos los vasos cerebrales caminan por el espacio subaracnoideo. ¿Y qué es el espacio subaracnoideo? El espacio subaracnoideo es un espacio trabecular, justamente parece una araña, por eso se llama subaracnoideo, que está entre la pía madre y la dura madre. Es la dura, el hueso, ¿no? Y ahí camina. Entonces, en ese espacio subural está el espacio subaracnoideo. Como ven ustedes acá, este espacio tiene agua, tiene líquido cefalorraquídeo. Entonces, por ese espacio camina el componente vascular, sea arteria o sea vena. Entonces, la rotura espontánea de las arterias en esta zona forma lo que se llama, o hace lo que se llama la hemorragia subaracnoidea, que es la presencia de sangre en el espacio subaracnoideo. Anatómica, ven ustedes acá, la corteza, eso, la pía madre, la dura madre, y en el espacio sudural están estas trabéculas de tejido que fue descrito por Virchow hace muchísimos años. Entonces, ese espacio subaracnoideo permite que caminen por ahí los vasos. ¿Se dan cuenta? Y entonces, en este momento, con el avance que tenemos tecnológico de la tomografía, podemos visualizar cuando este espacio se llena de sangre. Entonces, ¿cómo lo vemos en la tomografía? Lo vemos así. Este pintado de blanco es la sangre en el espacio subaracnoideo. La densidad Hounsfield es más o menos entre 50 y 60, porque la unidad Hounsfield del hueso, que es 1000, es totalmente blanco, este es más o menos blanco, ¿no? ¿Se dan cuenta? Una diferencia. Entonces, ese espacio se llena de sangre y nos permite evidenciar pues, el espacio subaracnoideo y toda su distribución, porque se llena de sangre. Acá ven ustedes acá la cisterna, ese espacio se llama cisternal, el líquido subaracnoideo, cisterna de la cerebral anterior, de la cerebral media, en el valle silviano, ¿no? La cerebral media, la prepontina, interpeduncular en esta zona, ¿no? Que dibuja prácticamente a todo el tronco cerebral. Son las cisternas. Ustedes acá, la cisterna del valle silviano izquierdo, ¿no? El líquido cefalorraquídeo, y la distribución sanguínea. Eso es lo que se ve. Cuando nosotros vemos esto, hacemos diagnóstico de hemorragia subaracnoidea. ¿Se dan cuenta? Entonces, el objetivo nuestro en un paciente en emergencia que tiene sospecha de hemorragia subaracnoidea, cefalea, vómito, náusea, bradicardia, hipertensión, etcétera, la sospecha de hemorragia subaracnoidea debe ser así, tienen que estar ustedes pensándolo, si no, no la van a encontrar nunca. Entonces, demuestra que en la tomografía se aprecia sangre en el espacio subaracnoideo. Es el diagnóstico. Y la forma más rápida y eficiente de encontrarlo en los primeros días es con tomografía. Después ya va bajando la sensibilidad porque la sangre se va diglutiendo, se va deshaciendo. Entonces al 10.º día o al 8.º día ya no hay sangre.
Entonces el paciente siga 10 días después del episodio clínico de hemorragia subaracnoidea, ya no va a tener sangre. Entonces la tomografía va a ser prácticamente normal. Entonces, ahí podemos tener una falsa idea de que no hubo hemorragia. ¿Por qué? Porque ya se disolvió la sangre. Entonces vemos acá, en forma repetida, que la hemorragia subaracnoidea es la salida de sangre del espacio subaracnoideo, sin trauma encefálico. Ojo, sin trauma. Muchas veces esta salida de sangre es tan brusca, tan intensa, en tal volumen que es fatal, o sea, el paciente fallece. Y se describe así en algunos casos en las personas ancianas. No sé si ustedes han escuchado algunas veces decir que tuve un derrame, fulano y tal falleció porque le dio un derrame cerebral. Bueno, derrame cerebral, ¿qué es eso? Sangre. Sangre, ese es derrame cerebral. Sangre en el cerebro, derrame cerebral. Es la hemorragia subaracnoidea. Y es más, en algunos textos actualizados, a la hemorragia subaracnoidea se le cataloga como una enfermedad catastrófica, una catástrofe. Bueno, ustedes acá una representación de que es un efecto devastador, pues es sangre, ¿no? Más o menos la hemorragia subaracnoidea por aneurisma es una de las causas, ¿no? O sea, la hemorragia subaracnoidea espontánea a nivel cerebral puede ser de múltiples causas, podemos encontrar bastantes causas, pero una de las causas más frecuentes y más importante es la rotura de un aneurisma en el espacio subaracnoideo que provoca una hemorragia subaracnoidea. ¿Cuánto es? El 85%. Entonces, la hemorragia subaracnoidea por aneurisma es el 85% de frecuente. ¿Se dan cuenta? Es muy frecuente. Ahora, de los que sangran, más o menos hasta el 15% fallecen en el momento, sin recibir atención por la hemorragia tan masiva. En algunos casos, a las 2 semanas llega a un 50% por otros factores. ¿Qué complicaciones? Por ejemplo, edema pulmonar neurogénico, miocardio contundido, o sea, el miocardio sufre por el estado adrenérgico que vamos a ver. Entonces, el paciente fallece. Entre los que llegan al hospital y reciben manejo neuroquirúrgico, se complica también con la presencia de ¿qué? De vasoespasmo. O sea, el paciente sangra. Miren, sangra. Una buena cantidad fallece. Sobre eso, un grupo que llega al hospital a partir del tercer día presenta vasoespasmo. El vasoespasmo es intenso hasta el 10º día, 12º día, máximo hasta el 14. Es intenso. Y aumenta la mortalidad por isquemia, por infarto. Entonces el paciente fallece. Más muerte. Un grupo resangra. ¿Cuándo resangra? Los primeros 3 días. El mayor porcentaje es el primer día. El primer día resangran hasta un 4%. Vuelven a sangrar el primer día y las primeras horas. Entonces, el resangrado es la mayor causa de muerte. Ahora, ¿por qué resangra y muere? Muy fácil. El primer sangrado ocupa con un coágulo un camino, o sea, ocupa una zona. El nuevo sangrado ya no puede ir por ahí, va por otro sitio. Entonces, crea otro camino, comprime otras estructuras, ya con doble estructura comprometida, el paciente fallece por hipertensión. ¿Ya? Entonces, ven ustedes que al sangrado inicial se le añade el sangrado por resangrado, o la muerte por resangrado, o sea, el sangrado inicial tiene su mortalidad, y esa mortalidad es aumentada por el resangrado, y es aumentado por el vasoespasmo. ¿Ya? No es tan sencillo. Calculan que más o menos fallece la mitad, más o menos. Ahora, de los que sobreviven, tienen discapacidad severa, 30% y dependencia, peor todavía. Ahora, de aquellos que sobreviven y se les hace un clipaje exitoso, o sea, se les aplica el tratamiento microquirúrgico, el 66%, o sea, 2/3, nunca regresan a la vida, a la misma calidad de vida previa.
sea, siempre quedan con secuelas. Por eso es catastrófica. Catastrófica. Y peor aún, los mayores de 70 años tienen los peores resultados. O sea, de hemorragia en una persona mayor de 70 años, olvídese, el pronóstico es sombrío. Entonces, con esos resultados, ya ustedes van viendo que se trata de algo grave. ¿Cuánto es la incidencia? Más o menos he hecho trabajos acá en el Perú. Se ha encontrado que son aproximadamente 16 por 100.000, más o menos. Es la cantidad de hemorragias que hay. Más o menos es así. Y lo que es tan terrible es que una buena cantidad de enfermos, casi la mitad, son menores de 55 años. O sea, son gente más o menos que está en la etapa productiva, que está trabajando. Y esos son los que quedan con secuela. Imagínense ustedes. Entonces la cosa no es de juego. Eh, no tenemos, no tenemos realmente en el Perú, en América Latina. Se trató de hacer un médico chileno que empezó a juntar material. Bueno, no tenemos. Y en Perú no tenemos una data más o menos uniforme, porque como ustedes saben, cada hospital tiene su propia manera de manejar su estadística, ¿no? Y no solo eso, sino que tenemos que, por un lado está el MINSA, por otro lado está Salud, el Seguro, y por otro lado está las Fuerzas Armadas, todos tienen su, y la práctica privada también, todos tienen pues su manejo. Entonces, juntar toda esa casuística es un poco bravo. Un poco bravo. Aquí para que vean algunas cosas, reforzar lo que les decía, es un evento devastador. Y en lugares conocidos, ¿eh? Por ejemplo, Estados Unidos, Japón, Argentina, Brasil, Italia. Pero hay un lugar donde es más devastador que nosotros. ¿Dónde es? Ustedes miran acá, por favor, síganme el cursor. Ustedes miran acá, Japón, más o menos, 31, 170, 188, 13, 30, 52, o sea, más o menos, ¿no? 33 en Chile, ¿no? 15, o sea, lo que reportan. Pero miren en Finlandia. Finlandia. 400. 400 en Finlandia. Eso más o menos tiene relación porque se ha trabajado en Finlandia. ¿Y quién trabaja en Finlandia? Trabajó Hermes Trabajó, porque ya no trabaja Hermes Niemi. Hermes Niemi fue un neurocirujano, es todavía está vivo Hermes Niemi, que trabajó en Finlandia, en Helsinki, hasta hace unos 6 años, 5 años, antes de la pandemia. Y ahí lo jubilaron a Ernest Niemi. Y se vino al Perú. ¿Qué creen ustedes? Se vino al Perú. Se vino al Perú a trabajar a Trujillo. Estuvo en Trujillo. Trajo su instrumental, trajo todo, todo, todo. Hasta sus enfermeras de quirófano. Y algunos residentes. Se vino acá. Le vendieron la idea, pues, de que podía hacer las cosas acá bien grandes. Al final se fue decepcionado. Tanto que no quiere ni ver a los peruanos. Resentido. Tiene sus razones. Le mintieron, le estafaron, le engañaron, etc. Era todo un tigre, pues. Yuja Gernesnier. Trabaja con nosotros, nos ha enseñado mucho, ha hecho cursos. Realmente un gran señor, un caballerazo. Bien, y sobre la etiología de hemorragia ya dijimos, ¿no? Cerca del 88% es por aneurisma. Ustedes acá. 80% por aneurisma. Y estas son las demás causas. Todas estas que ven ustedes acá. Diferentes causas. Obviamente son menores, pues. 1%, 0.5, 2%, que dan sí dan, pues, pero no la frecuencia de los aneurismas. ¿De acuerdo? Entonces, es en cuanto a la etiología de la hemorragia cerebral. Ahora, sobre la causa de por qué aparece un aneurisma. La causa es hasta el momento desconocida. Se tiene algunas cosas que se han estudiado, ¿no? Por ejemplo, sobre la edad se dice que entre la quinta y sexta década es más frecuente, crece más rápido en un joven, es más frecuente en una dama,
Hay relación genética y un patrón de herencia autosómica dominante en algunas familias. En Estados Unidos, la raza negra tiene una alta mortalidad, lo relacionan con hipertensión arterial. En algunos casos se ha hecho estudios sobre digamos, el impacto negativo, o sea, el favorecer la presencia de hemorragia por aneurisma en fumadores de cigarrillos es mayor que en el fumadores. La hipertensión arterial que les decía, o incluso en el alcohol también. Por ejemplo, ese factor del alcohol es muy sacado, o sea, es bastante de importancia en Finlandia. En Finlandia toman bastante vodka el vodka es de papa, no es de cereal, sino es de papa. No más ese vodka y hay tragos, hay licores bien fuertes que toman en Finlandia. Por ejemplo, un licor de ajenjo hacen, que es el que hacen del kion. Creo que tiene como 62% de alcohol. Entonces, creen que está en relación con el consumo de alcohol, ¿no? Pero no está demostrado al 1000%, al 100%, ¿no? He aquí una imagen de la sangre que ven ustedes en una pieza de un paciente fallecido, en todo el espacio subaracnoideo. En sangre, 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 y así se ve en la tomografía. ¿Sí? Espacio subaracnoideo, interhemisférico anterior, ¿no? Peritroncal, valle silviano. Por acá transcurre la arteria cerebral posterior, la arteria cerebral media, la arteria cerebral anterior. Son las más importantes, ¿no? Son las más importantes. Ahora, ¿por qué se forma el aneurisma? Bueno, hay teorías, ¿no? Bastantes teorías. Básicamente lo que se postula que es en las zonas donde hay debilidad en la pared, creada por qué? Por el impacto, lo que se llama el estrés hemodinámico, ven ustedes acá se llama la flecha, impacta en las bifurcaciones, en las Y. Entonces, ahí ese impacto, por ejemplo, acá estamos viendo en el espacio lo que sería el tronco basilar y su división en dos arterias, y en la línea media donde se dividen, hay el impacto. Entonces, allí, por los distintos factores, ¿no? Sea por cigarrillo, hipertensión, todos esos factores hacen que se vaya el área de estrés hemodinámico aumentado, genera en esta zona de debilidad y se forma el aneurisma. Se forma el aneurisma. ¿Ya? Y el aneurisma se rompe. ¿Ya? Esa rotura aneurismática, obviamente, es por el impacto hemodinámico. Vuelvo a hablar de lo mismo. ¿Ya? En una pared débil. ¿Dónde están las paredes débiles? En las dilataciones de las Y, en las bifurcaciones. Allí se forman los aneurismas. ¿Y qué son los eventos iniciales? Cuando apenas ocurren hemorragias, como te apagan la luz, hay una liberación brusca de sangre y se acumula en coágulos. En ese momento hay digamos, aumenta la cantidad, hay un acúmulo de sangre, un coágulo, o se llenan las cisternas de sangre y el enfermo tiene una hiperemia reactiva aguda en ese momento y hay una isquemia global transitoria. Algunos ya no despiertan, ¿eh? Por la cantidad de sangre que sale, ya no despiertan, muere. Otros sí. Y a eso se le ha llamado injuria cerebral primaria, precoz, precoz. Pasa las primeras 72 horas. Pasado ese tiempo, ya después de las 72 horas ya se habla de las complicaciones tardías. Bueno, y entonces tenemos acá la injuria primaria, ¿no? La injuria primaria. Básicamente se atribuye pues, a trastornos de constricción microcirculatorias. Hay una vasoconstricción aguda. Ven ustedes acá, hay inmediatamente que sale, hay el efecto mecánico de la cantidad de sangre que sale. Si bloquea la circulación del SR, hay hidrocefalia. Entonces, la sangre en el espacio subaracnoideo puede ser un coágulo, puede ser hemorragia subaracnoidea en todas las cisternas, puede ser un hematoma en el lecho de donde está rota el aneurisma, o sea, un hematoma intracerebral en el mismo lugar. Pero en el fondo, ¿qué es lo que hace? Isquemia aguda. Isquemia aguda por aumento brusco de la presión intracerebral. Hidrocefalia aguda. Todo eso determina disminución de la presión de perfusión cerebral, ¿no?
y vasoconstricción. La vasoconstricción. ¿Por qué? Por la activación aguda del sistema simpático. ¿Y eso qué va a traer? Más causas de muerte. ¿Cuáles son? Edema pulmonar, disfunción miocárdica. Ya lo dijimos. Entonces, esta es una causa. La gran cantidad de liberación simpática provoca esto y causa muerte. ¿De acuerdo? Se llama el edema pulmonar neurogénico, el miocardio contundido, el síndrome de Takotsubo, que es lo mismo, el electroencefalograma, hiponatremias, un CIRS agudo, que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Entonces, nuestro paciente tiene todo esto en contra, todo eso en contra. Esto es lo que llamamos, ojo, no se olviden, el daño cerebral inmediato, precoz. Pasadas las 72 horas pasa algo interesante. Hay acumulación y vasoconstricción con plaquetas, hay microtrombos. Entonces, ese estado de vasoconstricción es el que se llama para nosotros vasoespasmo, que puede ser angiográfico, porque lo encontramos en las arteriografías, puede ser angiográfico, o clínico, donde el paciente presenta hemiparesia, afasia, paresia motora, etc. Son complicaciones tardías, que a veces hacen infecciones, hacen convulsiones, etc. Entonces, todo eso son las complicaciones tardías, ¿ya? Donde el paciente tiene todo en contra. Hiponatremia, hipercardia, hipoglicemia, falla cardíaca, falla sistémica, anemia, y todo eso se provoca. Por eso estos pacientes se manejan en UCI, se manejan con un criterio de neurointensivismo. Entonces, básicamente lo que se ha encontrado son dos cosas en el primer momento, ¿no? Resumiendo. Baja de la presión de perfusión cerebral en los primeros minutos por hipertensión endocraniana, por todo lo que hemos hablado. Baja. Y vasoconstricción microvascular aguda por los radicales libres, que son catecolamina, icosanoides, angiotensina, vasopresina, los PUFA que le llamamos, o sea, ácidos grasos poliinsaturados que provocan vasoconstricción, radicales libres. Todo eso provoca más problemas. Entonces, hay una isquemia aguda inicial. ¿El paciente qué tiene? Tiene, en algunos casos, no en todos, hay una mínima cantidad de salida de sangre, lo que se llama una infracción pequeña, y da una hemorragia centinela. Eso se ve más o menos un 15 al 39%. Mínima. A veces se va. Los signos meningios se ven ya cuando hay sangre, cuando hay rigidez de nuca. Frecuentemente el enfermo tiene inicio súbito, puede haber esfuerzo o no esfuerzo, fotofobia, náusea, vómitos, puede llegar incluso al coma. En el fondo de ellos encontramos síndrome de Terson, signos de compromiso y nervios oculomotores, signos de déficit focal, en casos hay parecia, pues, o por vasoespasmo, qué sé yo, hemiplegia. Puede haber convulsiones también. Entonces, uno de los datos más interesantes que encontramos en la práctica es que a todos estos síntomas a veces le encontramos leucocitosis. Entonces tiene cefalea, náusea, vómitos, fotofobia, rigidez de nuca y leucocitosis. Entonces eso les llama la atención. Piensen siempre en hemorragia subaracnoidea. Piensen en su tomografía y ¡pac! Aparece a sangre. Repetimos los síntomas otras veces, no se olviden nunca, por favor, no se olviden nunca, porque da mucha pena que después de todo lo que se les dice sobre la hemorragia subaracnoidea, alteración de conciencia, vómito, náusea, hipertensión, fiebre, fotofobia, rigidez nuca, convulsiones, etc., me digan que el paciente tiene depresión, tiene angustia, tiene
pena, tiene problemas de pareja, por favor, olvídense de eso. Olvídense de eso. Ustedes buscan una causa orgánica, una causa, digamos, estructural. Búsquenla. Olvídense de la pena, de la angustia, de la depresión, del síndrome. Sé que ponen ahí unas cosas que, sinceramente, cada vez que veo eso se me paran los pelos de punta. Hablamos sobre los síntomas, digamos que, digamos, eran de posible aviso, ¿no? Warning signs que se llama, o sea, signos de alarma. Me parece que es en Canadá, en Ottawa, donde han hecho esta tablita de predicción clínica. O sea, si ustedes están en emergencia, tienen un paciente con cefalea aguda, entonces, ¿qué tienen que mirar para que les haga sospechar que tiene más de 40 años, 40 o más, que tiene rigidez de nuca, que llegue en ambulancia? Ustedes lo encuentran al tomar la presión, está con hipertensión arterial, tiene alteración de conciencia o está con vómitos. Entonces, algo ha pasado ahí. Algo ha pasado ahí. Esos son los signos de predicción. O sea, ustedes sospechen en hemorragia suprarrenal. Piden su tomografía. Y en la tomografía, ¿qué van a encontrar? Para hablar de hemorragia suprarrenal, van a encontrar algunas, digamos, pautas generales que les va a ayudar a hablar el mismo idioma. Entonces, vamos a clasificar clínicamente a la hemorragia suprarrenal. Para eso hay cuadros, hay bastantes escalas, se han usado un montón de escalas, escala de Boterel, un montón de escalas. La escala más apreciada por nosotros, la que usamos más, es la escala de Haney-Hess, escala que se usa. Y algunos están usando ahora la escala de la World Federation, o sea, de la Federación Internacional de Neurocirujanos. Eso se llama así. Ven ustedes acá, World Federation Neurosurgery. World Federation of Neurological Surgeons. Bien, ¿cuál es el approach entre los dos? Mire, la Haney-Hess hay que verlo así. Grados 1, 2 y 3 son de bajo grado. 4 y 5 de alto grado. ¿Por qué son las de bajo grado 1, 2 y 3? Porque en general el paciente está asintomático, tiene leve cefalea, tiene cefalea moderada, parálisis oculomotora, de repente tiene alguna miliasis, o tiene nistagmus, qué sé yo. O está confuso, un poco mareado, y moderados signos focales. O sea, ese es el llamado bajo grado. ¿Y por qué es importante? Porque si esto los operamos, van bien. Van con buena evolución. Buena evolución. Ven ustedes, la mortalidad, 5%, 5%, y en los 3, 10%. O sea, la mortalidad es baja, con los de bajo grado. En cambio, los 4, que está estuporoso, con la justa localiza el dolor. El grado 5 está en coma, está con postura de celebración o de corticación, o no responde al motor, al dolor. Entonces, ellos son los de alto grado. Esas hemorragias de alto grado, donde el sueño está severamente comprometido, tienen, en este momento, actualmente, los 2002 actualmente menos, una mortalidad menor. ¿No? Entonces, como ven ustedes, el año 68, hace 50 años, estaba pues al 100% de muerte, se morían, llegaban y se morían, no tenían tal solución. Ahora sí, es muy importante hacer el Haney-Hess. Y el de la World Federation utiliza los mismos criterios, pero con el score de coma de Glasgow. Si está con Glasgow 15, no pasa nada. Grado 1. Si tiene 13 o 14, grado 2. Si tiene 13 o 14 más déficit vocal, grado 3. Y los que son de 12 para abajo, o sea, de 12 a 7 o de 6 a 3, grado bajo, ya tienen grado 4, grado 5. Son los de alto grado, o sea, los graves, los que tienen una hemorragia severa. Y generalmente ellos no se operan así de entrada nomás.
hay que hacer rescate neurológico, estabilización, hemodinámica, depresión de perfusión y entrar en mejores condiciones. Porque llegan mal. Esos pacientes no son para decir, ya, llega y lo opero mañana. No. Los que tienen esa facilidad de operarse mañana son los grados 1, 2 y 3. Eso es importante. ¿Ya? Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? En general, para hacer el diagnóstico usamos la batería que tenemos al momento. Lo más usual, lo más útil, tomografía. Sin contraste. Tomografía simple, sin contraste. Inmediatamente te da idea de la hemorragia. Acá te localiza, ¿ves? La hemorragia. Te da la idea. O la resonancia, también te dice hemorragia. Después tenemos la angiografía cerebral, o sea, la panarteriografía cerebral. O sea, se coloca a través de la arteria. Antes hacíamos a través de la carótida, ¿no? Por el cuello. Ahora se hace por la región inguinal, a través de la femoral. Se coloca un catéter, se llega hasta la zona de las grandes arterias cerebrales en el cuello, con un catéter, y se coloca contraste. ¿Y qué se ve? Se ve esto. Arteriografía. Todos los vasos. Acá vemos, por ejemplo, una dilatación en la arteria cerebral media. Se ve. Ahora, ¿qué otra ayuda tenemos actualmente? Utilizando la tomografía hacemos la angiotomografía. Acá ven ustedes una angiotomografía, cómo se ven los vasos. Y si a esta angiotomografía le aplicamos los programas que hay de 3D, de tercera dimensión, ven ustedes acá. Tremendas imágenes, maravillosas. Ven ustedes acá una angiotomografía. Cuando se saca el parénquima cerebral, solamente vasos. Entonces nos ayuda mucho la angiotomografía. Y en pacientes, por ejemplo, gestantes, alérgicos al yodo, o pacientes ambulatorios, por decirles, está enfermo, solo tiene dolor de cabeza y es tratado como una jaqueca, etc. Si a mi poder yo veo que la jaqueca no es tan jaqueca, no me parece, hay algo más, se le pide una angioresonancia y ¡pum!, sale un aneurisma. O sea, la angioresonancia permite descubrir aneurismas no rotos. Ojo, permite descubrir aneurismas no rotos. Y en ese sentido tenemos aneurisma de 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros. Aneurismas no rotos, incidentales, o sea, hallazgos, se acepta actualmente hasta 5 milímetros. Pasado los 5 milímetros debe ser referido para ser operado. Menos de 5 milímetros no hay que alarmarse, hay que tranquilizar al paciente y enviarlo con un neurocirujano, que va a confirmar que con 2 milímetros hay que hacer seguimiento y ver un nuevo control. Si crece, ya. Ahora tiene que tener una de las características, puede ser un estudio especializado para decir, este aneurisma todavía no está para ser operado, pero esa opinión la da el neurocirujano. No se olviden de eso. Entonces hablamos de tomografía, es el de elección, prácticamente da el 90% de diagnóstico, nos da el sitio de ruptura, por ejemplo, acá, el sitio de ruptura. Daba la idea de si hay hematoma o no. Y, ojo, algo importante de la tomografía que se inventó pues, en el año 80, ¿no? Ya han pasado ya 8 y 5, 8 y 4, 40 años, ¿no? Se está usando tomografía en todo el mundo. Ya se hablaba en los primeros años, 80, de la cantidad de sangre por tomografía dentro del tejido cerebral, dentro del cráneo, y eso se llamaba escala de Fisher. Entonces, a través de la tomografía podemos predecir la cantidad de sangre que hay. Y como la sangre está en los espacios subaranoideos, entonces, como tiene relación con el coágulo, la cantidad de sangre tiene relación, obviamente, con el vasoespasmo. A más coágulo, más vasoespasmo. Entonces, un paciente que tiene un Fisher 1, que tiene poca sangre, tiene baja, digamos, capacidad o baja posibilidad de hacer vasoespasmo. Un Fisher 4 que tiene sangre por todos lados, está intraventricular, pues tiene alta capacidad, alta posibilidad de hacer vasoespasmo.
sea, es predictivo para desarrollar el vasoespasmo. Eso se usa el Fisher cuando aplicamos tomografía. Acá tienen ustedes una tomografía donde se ve una imagen hiperdensa en el valle silviano derecho, donde podemos suponer con toda seguridad, miren ustedes, no hay sangre en las cisternas, no hay sangre peritroncal, solamente local, es una pequeña llamarada de sangre. Hacemos nuestro angiotomo con reconstrucción 3D y acá ven ustedes el aneurisma. Esto es derecho, esto es izquierdo, ahí está el aneurisma cerebral. Son todos los vasos que se hacen en la angiotomografía. Cerebral anterior, comunicante anterior, cerebral media, M1, M1, M2, M3, la bifurcación, las arterias de la fosa posterior, las venas. O sea, tenemos todo el árbol vascular, todo el polígono de Willis. Entonces, acá tenemos una angiografía por tomografía. Entonces, nos ayuda mucho. Tanto así que en otros lugares del mundo, especialmente en Finlandia, se opera con angiotomografía. No se hace panangiografía. Nosotros en América Latina y en Estados Unidos y en Europa, para nosotros la arteriografía es el gol estándar vascular. O sea, es lo máximo la arteriografía. En Finlandia, no. Es el único lugar, creo. Ya tienen angiotomografías, imágenes. Lo que hablaba del Fisher, ustedes un Fisher 4, tiene un 37% de posibilidades de ser. ¿Qué cosa? Vasoespasmo, por la cantidad de sangre. Entonces, en ese sentido nos ayuda, ¿ya? Ahora, la resonancia. En la fase aguda, realmente es bastante difícil de hacerlo porque es poco accesible, siempre está ocupado y tiene otro caso y demora. Entonces, el paciente está, digamos, agitado, no se puede hacer la resonancia. Por eso hay que tener un poco de criterio para pedir resonancia en fase aguda, ¿ya? Y por otro lado también, como ustedes saben, hoy día en la mañana hemos visitado al resonador. El resonador trabaja con magnetismo. Entonces, un monitor, un balón de oxígeno es fierro y choca, pues, o sea, no tenemos monitores que no sean ferromagnéticos o balones de oxígeno que no sean, que sean de plástico para llevar oxígeno, etc. Bastante problema, bastante problema. Entonces, en la fase aguda es un poco difícil hacerlo, ¿ya? Ahora, pero nadie niega su capacidad, que es muy sensible, que es superior en la fosa posterior, ve todo en la fosa posterior. Entonces, no se puede recomendar que sea pues de elección. El que es la tomografía, el de guerra es tomografía. Incluso ya conseguir una tomografía en segundos, en 30 segundos, un minuto, ya está la tomografía. Ya tenemos todo. Por eso es el mejor uso de la tomografía. Pero la resonancia nos ayuda en algunas cosas. Por ejemplo, la resonancia tiene más o menos tiempo, hasta los 39 días hay sangre. O sea, si alguien viene y tiene un cuadro clínico hace 30 días, usted le pide una tomografía y le localiza, aquí sangró. Se ve. O sea, tiene bastante capacidad en ese sentido. Bastante capacidad. Incluso ven ustedes acá, tiene en el FLAIR, que es donde se ve estas zonas, 100%. Entonces realmente es bastante, digamos, útil, porque es muy sensible. Tan sensible que a veces nos da falso negativo. O sea, un falso negativo. O sea, realmente es bastante sensible. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si el paciente viene de Corocochay o de las profundidades de nuestro Perú? Por ejemplo, eso pasa con nuestros pacientes de la selva. Por ejemplo, hay pacientes que vienen de Iñapar y vienen de las zonas más profundas de nuestro Perú con un cuadro de hemorragia y demoran en llegar acá. Tienen que hacer viaje en bote, hacer transbordo, llegar a un sitio, a otro. En total, es que acá llegan a los 15 días. Entonces ya la tomografía es negativa, como hemos dicho. Entonces, ¿qué se utiliza? Punción lumbar. Pero tiene que ser una punción lumbar bien hecha al primer puntaje, así, ¡pac!, limpian. Y en esa se consigue, ¿qué se consigue? Sangre, ¿no? Puede ser líquido levemente mático, o puede estar blanco, ¿eh? Y solamente tiene un color amarillento tenue, que hacemos centrifugado
Se busca la santocolomía y nos dice, sí, acá ha habido sangre. Actualmente ya no hay, pero acá hay el líquido amarillo, hay santocolomía. Entonces ya es demostrativo de que ha habido sangrado. ¿Ya? Ahora, ¿se puede hacer a todos impunemente? No. No. No, no y no. Se hace ante la duda. Se hace con mucho cuidado. Lo primero es una tomografía, para ver si hay o no masa, no hay coágulo, si no hay una masa dentro. Si se ve está normal, totalmente normal, fondo de ojo negativo, le hacen ustedes una punción lumbar. ¿Por qué? Porque es bien frecuente el enclavamiento del paciente por una punción lumbar. O sea, no se puede punzar por punzar. No se puede punzar por punzar. Tienen mucho cuidado. He tenido la fatalidad de ver fallecimiento de hasta 5 pacientes post-punción lumbar. 2 fueron cuando era alumno y 3 cuando era médico, neurocirujano. Y es muy terrible que por una punción lumbar se muera un paciente. Se enclava el paciente cuando se le hace punción lumbar con hipertensión endocraniana, con una masa en la cabeza, se enclava. Si tiene hidrocefalia y se le hace punción, se enclava. Por favor, no se hace. No se hace. En algunos casos de hemorragia, por ejemplo, uno hace una punción y ¡pum! Se rompe el aneurisma. O sea, hay un resangrado en ese momento. Imagínense ustedes qué tragedia. Les hablaba de la santocromía, más o menos. Después de las 6 horas ya se ve la santocromía, entonces es diagnóstico. Nosotros encontramos eso, santocromía. Entonces es una forma de encontrar cuando hay esa duda, ¿no? De que el paciente tuvo clínica de hemorragia subaracnoidea, clínica de sangrado, clínica, total, toda la clínica, pero la tomografía es negativa, ¿no? Entonces ahí se aclara, ¿no? Son los errores más frecuentes, tanto por la clínica por ejemplo, es bien frecuente, vamos a hablar sobre hemorragia subaracnoidea. Estas limitaciones se lo vamos a ver con calma más tarde. Miren, ¿qué es frecuente en la hemorragia subaracnoidea? Es frecuente no tener idea de lo que es la hemorragia. Ya les he dicho todo el espectro. No ver una cefalea inusual. Generalmente se desmerece. Y lo primero que se dice, no, está tenso, está con bastantes problemas. Entonces no puede ser, pues. No puede ser. No puede ser. ¿No? O atribuirlo a un síndrome viral, a una migraña, a tensión nerviosa. Eso me tiene, ya saben, cómo a trastornos psiquiátricos, que es dependiente, que es así. Entonces, no, usted atribuye eso, está mal. La otra, dice, que se ha caído y se ha golpeado, pero no entienden que por el ictus se cae y se golpea, no al revés. Dicen, no, está así porque se ha golpeado. O sea, se concentra más en el traumatismo, el TEC, y no saben que el TEC ha venido porque ha habido la hemorragia. O sea, se ha caído, pum, pues se ha golpeado. O hay otro también, como hay disfunción miocárdica, se ponen a ver el corazón. Y están que le hacen enzimas, que le hacen electro, que le hacen un montón de focalizados en el corazón, y el problema es la hemorragia. Ojo, no se olviden, la hemorragia trae problemas cardíacos. O sea, es primero la hemorragia. Y se concentra en el corazón. Y después al tercer día, cuarto día, cuando todo está normal, dicen, ya no es cardíaco. Lógico, pero ese es el primer día la sospecha de que era una hemorragia subaracnoidea, ¿no? Entonces es importante eso. Acá tienen la máquina de arteriografía para ver nosotros nuestro aparato de bastante precisión. Ya les hablaba sobre el estándar de oro de la hemorragia subaracnoidea en la arteriografía por sustracción digital, así se llama. Se ven aneurismas de hasta menos de 3 milímetros. Es el gol estándar para nosotros, ¿no? Es el gol estándar. Entonces acá ven ustedes algunas imágenes digitales que se consigue del aneurisma para poder operar adecuadamente, ¿no? Tienen imágenes de arteriografía. Ven ustedes acá la zona de la hemorragia y la zona que ha sangrado. O sea, realmente el diagnóstico es interesantísimo por arteriografía. Acá les pongo esto para que lo mediten y lo vean. ¿Ven ustedes esta imagen? Está proyectado sobre la silla turca, igual que esta.
es bien frecuente en una tomografía sin contraste, como acá, sin contraste, suponer falsamente que esto es un adenoma de hipófisis, suponer que es un problema de hipófisis, tan redondo, tan circular. No, piensen en aneurisma. Si hacen la arteriografía y ven ustedes un aneurisma escondido ahí, que simula ser un adenoma de hipófisis. En mi vida de neurocirujano yo he visto 8 veces problemas generados. ¿Por qué? Por suponer a priori que estamos ante un adenoma de hipófisis sin hacer antes un estudio vascular. Por eso es que en nuestro servicio siempre se le hace angiotema al paciente que tiene problemas vasculares. Y así ya no tenemos el triste momento de hacer un abordaje como tumor y es un aneurisma. Apenas es un huequito, hay una hemorragia brutal. No sale tumor, sino sale sangre. Por ahí digo, no, no, no. Siempre duden cuando vean este tipo de imágenes. Acá tienen ustedes, por ejemplo, la hemorragia, la zona de sangrado, ven ustedes la imagen sospechosa en la arteriografía. Y en la reconstrucción, mire esta maravilla. Esto lo hace la computadora, ¿no? Están los mamelones del aneurisma de la comunicante anterior. ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos esos algoritmos para manejar cuando es la tomografía positiva, ¿no es cierto? Se hace el gol estándar con la radiografía de sustracción digital. Y si es positivo el aneurisma, entonces ya, pues, hay dos opciones. O se hace microcirugía con clipaje, o se hace tratamiento con COLS, tratamiento endovascular. Son las dos opciones que tenemos en el momento en la mano. ¿Cuál es el tratamiento, el tiempo óptimo? El tiempo óptimo para tratar en este momento con nosotros es antes de los apenas sangra, antes de los 3 días, antes de las 72 horas. ¿Por qué? Porque hemos visto una gran cantidad de resangrado. ¿Ya? ¿Qué factores hay para elegir la cirugía temprana? Evitar el vasoespasmo, evitar el resangrado, y evitar que aumente pues, la mortalidad, ¿no? Que permite que nosotros en cirugía lavamos el coágulo, hacemos, digamos, limpieza de todos los coágulos, evitamos el resangrado, vemos si hay más aneurismas, revisamos todo el árbol vascular, ¿no? Ahora, la cirugía tardía a veces hay que optar, porque cuando tiene múltiples enfermedades, cuando está en pobre condición neurológica, etcétera, cuando tiene más de 80 años, entonces hay que tener bastante pausa, ¿no? O a veces cuando el cerebro está muy hinchado, está demasiado hinchado. Hay que tener todos esos cuidados. Entonces, nuestro objetivo de manejo de una hemorragia por aneurisma es evitar el resangrado, dar una estabilización neurológica y evitar las complicaciones. ¿Qué usamos? Hacemos, pues tiene que estar en UCI, no se olviden, tiene que estar en UCI, no puede estar en la calle, no puede estar en cualquier lugar, tiene que estar en una UCI. Tiene que tener reposo, antieméticos, laxantes. ¿Por qué les digo laxantes? Porque hay pacientes que al hacer un pujo por la deposición se les rompe. Eso es frecuente hemos encontrado en neurología. El paciente está con aneurisma en neurología esperando pasar al 13B a la UCI en neurocirugía y ¡pam! Sangre en el baño. Muy frecuente. Control de dolor hay que sedarlo, hay que evitar que suba la glicemia, usar bolos de mannitol o solución salina hipertónica, que da mucha ayuda. Hay que evitar la fiebre. Básicamente reanimación, ponerlo en buenas condiciones, evitar la hiponatremia, el vasoespasmo y tener en cuenta las complicaciones más frecuentes, porque el aneurisma tiene complicaciones médicas. Entonces nosotros utilizamos el palito. Hay complicaciones respiratorias, endocrinológicas, gastrointestinales, renales, hematólogas. Todo esto hay que manejarlo. Todo eso tenemos que saberlo. Todo tenemos que tenerlo en cuenta para manejar adecuadamente este paciente. Trastornos cardíacos, les hablamos sobre el síndrome de Takotsubo. ¿Qué es lo que se ve? Por la cantidad de catecolaminas que se liberan, el estado adrenérgico que el enfermo puede presentar arritmias, bloqueo. Entonces uno se concentra en esto, pierde el tiempo, cree que es un problema cardíaco cuando en realidad es una hemorragia subaracnoidea. Entonces uno va pensando qué cosa, que es un ataque agudo de miocardio cuando es una hemorragia subaracnoidea.
¿no? ¿Por qué? Porque el paciente al final se encuentra que es una hemorragia, los vasos coronarios están normales, las enzimas están normales, o sea, realmente se perdió el tiempo. Entonces el resangrado es una gran desgracia. Es una de las peores complicaciones. Ocurre los primeros 3 días, especialmente el primer día. Es recontra alto el primer día. El riesgo de muerte, no se olviden, no se olviden. Hay que manejar adecuadamente al paciente para evitar el resangrado. Lo más importante es operarlo. Ustedes lo operan y se acabó el resangrado. En agudo. La otra complicación, la segunda, es el vasoespasmo o isquemia cerebral tardía y vasoespasmo. Generalmente a partir del cuarto día para adelante. Con un pico máximo a los 7 puede durar hasta los 21 días. Hay un déficit neurológico. El enfermo, por decirte, llega el paciente a emergencia anoche. Llegó anoche. Hoy día en la mañana lo operamos a las 8 de la mañana. Hacemos así. Se opera a las 8. Se le salva la vida. En la tarde está mejor, se hacemos la tomografía. Mañana está despierto conversando con nosotros. Mañana ya es segundo día. Perfecto. Señor, que por aquí, que por allá. Muchas gracias, ya me siento bien. Al día siguiente, tercero, vamos a verlo para que salga de UCI. Y el enfermo que les dice, doctor, ¿sabe qué? Tengo pesada la mano. Ah, caramba. Sí, siento que no, me pesa. Usted va en la noche a ver al paciente, porque nosotros hacemos así, el cirujano tiene que estar enfermo. En la noche está con afasia. Levante la mano, ya no levanta la mano. Entonces ha hecho vasoespasmo. Inmediatamente hay que actuar, hay que probar vasopresores, colocar todo tipo de armamento que tenemos ahora para bajar el vasoespasmo. Realmente es bastante difícil, ¿no? Bastante problemático. ¿Podemos prevenir los espasmos? Sí. Limpiando el coágulo y seguimiento. Una vez operado hay que hacerle Doppler diario. Si la velocidad empieza a incrementarse, avisa. O sea, cuando el enfermo presenta la parecia, ya fue, ya tuvo 24 horas. Si usted le hace un Doppler 24 horas antes, ya lo detecta. ¿Por qué? Porque hay aumento en la velocidad. Por eso nosotros hacemos Doppler diario, a todo operado de aneurisma lo hacemos diario. ¿Para ver qué? Para ver la velocidad de flujo. Si aumenta la velocidad de flujo, ya se está haciendo vasoespasmo. O el perfil se está aumentando, inmediatamente uno toma actitud. ¿Qué? Podemos hacer una arteriografía y le colocamos verapamilo. El verapamilo ayuda mucho a prevenir el vasoespasmo, ¿no? El verapamilo. Y en la arteriografía, ¿qué encontramos? Encontramos esto, miren ustedes. Cerrado. Ustedes ven grueso, y acá cerrado. O sea, hay zonas de vasoespasmo. ¿Ya? Es grave. Y también lo hacemos con el Perfutac. O sea, hacemos un síndrome un estudio de perfusión en tomografía. Y se ve pues que hay disminución de flujo. Entonces realmente es bastante insidioso y tenemos que estar tras de eso. Hay predictores y hay predictores. Entonces, ¿es un problema grave para nosotros? Sí. ¿Problema grave? Sí. ¿Qué factores nos hacen pensar en vasoespasmo? Hiponatremia, hipovolemia, la presencia. Realmente son factores. Pero lo importante es estar tras de él. Hay que seguirlo. ¿Qué hacemos nosotros contra el vasoespasmo? Tenemos nuestro seguidor para hacer Doppler diario y usamos verapamil. Hacemos lo que se llama angioplastía farmacológica. ¿Cómo? El paciente baja la UCI, baja de la UCI. Entonces, estas zonas de vasoespasmo se van hasta el catéter, soltándose, dilatando. ¿Ya? Se hace angioplastía farmacológica con verapamil. Nos va muy bien. A veces hasta hacemos 2, 3 sesiones con verapamil y mejoran los pacientes. Mejoran, ¿no? No es broma, mejoran. Nuestra experiencia con verapamil es única. La hacemos con bastante frecuencia. El otro tema, y hemos hablado de resangrado, hemos hablado de vasoespasmo como complicaciones de la hemorragia en agudo. Ahora vamos a ver la hidrocefalia, otra complicación. Entonces ahí se resume todo. En esas tres hay más. O sea, un 90% es esto y un 10% son más. La hidrocefalia es frecuente.
En la primera etapa, las primeras horas, si el coágulo es muy grande y tapa el monro, tapa el acueducto de Silvio, el enfermo hace hidrocefalia aguda. Se puede morir. Porque hace un drenaje ventricular. Si pasan los días y empieza a ser en el post hidrocefalia, o sea, estado subagudo crónico, más o menos un 20% de casos, de nosotros un poco más, hay que poner válvula, irrigación ventrículo peritoneal. Entonces, en la fase aguda es obstructiva. En la fase aguda es obstructiva. Por eso hay que hacer una ventriculostomía, evacuar la sangre. Y en la fase crónica es mala absorción. Mala absorción. ¿Ya? No absorbe. ¿Ya? Entonces, esa causa absortiva, no se absorbe el LCR. ¿Por qué se dice? Se dice que los glóbulos rojos taponan los poros por donde se drena el líquido cefalorraquídeo de el espacio intracraneal a la vena. No pasa, está bloqueado eso. Entonces se va acumulando el LCR, por eso es una hidrocefalia comunicante. Por eso es una hidrocefalia de presentación crónica. Una lenta. Hay enfermos que salen a su casa y al tercer día vienen con hidrocefalia. Al tercer mes vienen con hidrocefalia. Pues hay que sospechar la hidrocefalia en estos enfermos a largo plazo. ¿Ya? ¿Qué otras cosas tenemos? Anormalidades en los líquidos cefalorraquídeos, generalmente hiponatremia, hipocalemia, son síndromes perdedores de sal, son frecuentes. Convulsiones, también es frecuente que hay convulsiones en nuestros pacientes. Por eso hay que darles anticonvulsivantes. En forma profiláctica o incluso si ha tenido un hematoma, un coágulo, a veces hay que darle más. También edema cerebral. Hay protocolos como este que estoy presentando, se llama el protocolo de manejo de Richmond. Entonces hay que utilizarlo, ¿no? Por etapas. Primera, segunda, tercera etapa. Es nuestra manera de trabajar en el Revalete, en nuestra escala. O sea, así empezamos, así trabajamos. Y acá unas palabras sobre el causante de la hemorragia cerebral, es el aneurisma. El aneurisma puede salir en cualquiera de las arterias cerebrales. Ahí se encuentra. Hay 7 arterias muy frecuentes. Puede ser sacular, puede ser fusiforme o puede ser disecante. Son las formas de presentación. Acá tienen ustedes saculares, en forma de ampolla o llamado también blebs, puede ser fusiforme, micótico, disecante, gigante. De acuerdo a la etiología, pues como ven ustedes, congénitos, infecciosos, tumorales, se ve todo eso, ¿no? En su estado puede ser roto o no roto, por la forma fusiforme o sacular, el tamaño, se mide el tamaño, ¿no? Y vemos, por ejemplo, si es menor de 5 milímetros, eso hay que tener en cuenta. Para eso es la arteria, para medir. ¿Medir qué cosa? El cuello. El grosor del cuello, el saco. El saco, el fondo y el grosor del saco. O sea, ven ustedes acá, de acá a acá es el cuello. ¿Ya? El grosor del vaso. Trazan una línea del cuello hasta el fondo, es el tamaño en profundidad del saco y el grosor del saco. Entonces, todos esos casos hay que medir. Todos hay que medirlo con minuciosidad. El aneurisma crece paulatinamente. Hay tasas de ruptura. Se ha encontrado más o menos que crecen 1 milímetro durante la vida del enfermo, pero realmente son trabajos, no es que sea absoluto, pero más o menos se ha encontrado que la tasa de ruptura es 3.1% por ahí. ¿Ya? Y la tasa de ruptura más o menos anualmente es de 18.5. De que crecen, crecen. Y hay que hacerle seguimiento para evitar esos factores. Para esto, para el desarrollo, el crecimiento y que se rompan, hay pues bastantes condicionantes, ¿no? Factores de riesgo. Genéticas, hay familias que sangran, el tamaño, hay pequeños, medianos, grandes. Crecimiento, crecen rápido, otros son estables, no crecen. ¿Dónde está localizado? ¿Será media, será posterior? Depende del lugar.
qué forma tiene, el flujo, sí, pero el flujo, si hay un estado hiperdinámico del flujo, hay estrés, si son múltiples, o sea, son 2, 3 aneurismas, si es un aneurisma grande que está comprimiendo la base del cráneo, comprimiendo el tercer nervio craneal, etc. La edad, si es una persona de 90 años, o es un joven de 20 años, ¿no? Entonces ven ustedes acá este polígono de Willis, la arteria cerebral anterior, A1, A1, A2, esta es la carótida, y la cerebral media, A1, A2, la comunicante anterior. Es de la comunicante posterior, que junta o comunica la carótida con cerebral posterior izquierda, en este caso, el tronco basilar, sin sus dos ramas. Es el polígono de Willis, descrito hace muchos años por Willis. Anatómico, acá hay un dibujo, un esquema, ¿no? Esta es la imagen de un aneurisma por la angiografía. Distintas formas, saculares, redondas. El aneurisma hay que estudiarlo minuciosamente con la panarteriografía. Hay aneurisma comunicante anterior, de carótida, de cerebral media. Son las localizaciones. Les pongo acá de carótida y de carótida interna. Es lo más frecuente que tenemos. O sea, entre las tres hay más o menos un 90%, 30-30-30 en nuestro servicio. Es bien frecuente. Cerebral media, comunicante anterior, carótida interna. Esta es la tapa de un libro del doctor Lawton, Michael Lawton, que se llama Cita aneurismas. Para él los más frecuentes son esos. Cerebral media, comunicante anterior, comunicante posterior, basilar, oftálmica, pica, pericardiosa. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí suma su 73%. Es un texto que es como una Biblia para nosotros. Tenemos, a cada rato lo leemos y lo vemos. Se llama 7 aneurismas, técnicas y consejos para el flipaje. Es el Lawton, esperando. Aquí está con un pentero, que es el microscopio que nosotros tenemos. Ahora ya no tiene un Kinevo ahora. Les hablé en la clase anterior cómo en su instituto cambió de un día para otro 19 penteros que cada uno valió $1.000.000 al sótano, a trabajo de investigación, y compró 19 Kinevos para operar. Cada Kinevo está a 1.300, 1.5. Son imágenes de Lawton para ver cómo se trata un aneurisma con pipaje microquirúrgico. En general, el tratamiento del aneurisma son 3 cosas. Tratamiento microquirúrgico, o sea, con microscopio, con craneotomía, o tratamiento endovascular con coils, o en su defecto el enfermo no quiere hacer nada y deja que se observe. Observación. No quiere operar. No lo vamos a obligar. No quiere. Entonces utilizamos cirugía o terapia endovascular, ustedes las opciones. El tratamiento con cirugía es acá, en este esquema, con clips, en el cuello, en tándem para cerrar todo el cuello, o el endovascular, con coils, con lo que actualmente son aditamentos endovasculares. Diferentes formas de hacerlo, ¿no? Acá tienen ustedes la comparación entre un clip y un coil. Tienen sus diferencias. Los dos tienen riesgos y beneficios. Ambas técnicas tenemos en nuestro medio. Se hacen los dos. Pero, en general, se plantea que el aneurisma tratado por clip tiene más curación radical, o sea, pero más complicaciones. En cambio, el coil tiene menos, eso espera, dura tiempo, a veces hay que volverlo a reforzar, pero tiene menos complicaciones y más rápido. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta en la cabeza. Pero hay pautas generales. Por ejemplo, un joven de 50 años no vamos a estarlo pues, coilando cada rato. Menos de 50 años se opera de frente. Más si es de cerebral media, de frente al sala. Pacientes mayores de 65 años, ni modo, son para terapia endovascular. Si tienen cerebral posterior también. Realmente nuestro servicio, nuestro departamento, hasta antes de la pandemia, nosotros teníamos
un protocolo en el cual todos los aneurismas mayores de 70 años, eran tratados con terapia endovascular. Los menores de 70 con cirugía directa. Pero agarramos la buena costumbre de discutir cada caso y plantear lo más óptimo, lo más adecuado para cada enfermo. No dar recetas de cocina, para todos dan igual, no. Cada enfermo es un mundo, un caso particular. Cada uno. Pues hay que considerarlo. Cada paciente es distinto. Y si hay tiempo para hacerlo. Entonces acá tenemos Coil versus Flip. Ahora, según Barrow es un instituto Barrow donde trabaja acá trabaja Spessler, trabaja, se llama, ahora es el jefe en el Barrow, es el jefe del doctor Lotto. Es un instituto grandazo, pues. Hace seguimiento a largo plazo. Hasta el momento no hay ninguna decisión a favor de uno o del otro. Seguimos en lo mismo, ¿no? En general, si son menores de 40, microcirugía. Si ocupa espacio, si es grande, hay que descomprimir, parece una masa, la aneurisma grande, hay que sacarlo. Ahora, si es pericarditis cerebral media, es más difícil hacer terapia, entonces cirugía directa. Si el cuello es ancho, si hay ramas que son directas, o sea, todo se va personalizando cada caso. Si es gigante o no es favorable al COIL, bueno, hay que hacerlo. Para el COIL se utiliza si el paciente es mayor, de 70 años, si tiene un pobre grado neurológico, les hablaba sobre eso, si son de pobre grado 4 o 5, son más para terapia. Ahora, si no hay un coágulo, si no hay un hematoma que esté grande, también es para terapia. Pero si hay un coágulo, mejor, se saca el coágulo y se clipa el aneurisma. Si está en la circulación posterior, o sea, si está en la fosa posterior, si el cuello es ancho, o sea, más o menos hay una relación cuello-tamaño, es favorable, bueno, se hace terapia endovascular. El tema, no se olviden, es este. Requiere seguimiento a largo plazo por la posibilidad de recanalización. O sea, se recanaliza. Hubo el caso de una, presentaron el caso de una persona conocida que le hicieron terapia endovascular y presentaron como la solución a todo, ya. Bueno, al inicio fue así. Pero deben conocer ahora que esa persona ya se le ha hecho 4 veces terapia por recanalización. Lamentablemente es así. Clipaje, es la disección del valle silviano, se va disecando hasta encontrar el aneurisma y se cierra con clip. Claro que dice el abordaje, generalmente es osterional, de esta forma. Hay bastantes libros de teoría, por ejemplo, un silviano, un tremendo coágulo, que es la forma del esto. Entramos. Lo mismo hacemos con los aneurismas no rotos, las mismas consideraciones. Es bueno que en emergencia aprendan ustedes de que uno de los lugares más frecuentes de comprensión de un aneurisma al nervio, tercer nervio ocular común, al motor ocular común, es en un aneurisma y provoca tosis palpebral. Es muy común, más o menos se da un 12% de casos. No van a darlo de alta. Yo he visto 2 casos de pacientes con tosis palpebral dados de alta por nervios, o sea, no, está estresado y la dan de alta a la paciente, 2 mujeres. Entonces hay que pensar en eso. Entonces acá el tercer nervio está siendo comprimido por el aneurisma y da tosis palpebral. Siempre hay que pensar en eso. Los gigantes, ni modo, los gigantes necesitan ser operados. ¿Por qué? Porque los gigantes son masa. Entonces, tratarlos por terapia endovascular no procede, porque queda la masa. La idea es sacar la masa, el efecto de masa. La técnica de abordaje tiene ventajas y desventajas. Ustedes acá el clipaje múltiple y la terapia endovascular que también se hace con bastante éxito en nuestro servicio. La terapia endovascular resuelve problemas agudos. Hemos hecho casos en gente mayor de 70 años que tenían 3 o 4 patologías adyacentes, ¿no? Entonces, actualmente con el diversor de flujo, que es el Flow Diverter, el diversor de flujo, se ha avanzado bastantes aneurismas. Este es un diversor de flujo, miren. Ya se cierra.
Es un stents, un pipe o diversor de flujo, miren. Es un tubo que entra por acá y soluciona. Entonces, tiene sus ventajas, una tecnología en desarrollo. Realmente no podemos estar en discusión que no sé cuál es mejor que no. Cada paciente. Hay que verlo a cada paciente. Por favor, hay que verlo a cada paciente. Este es nuestro servicio, todo lo que hacemos. Van a tener para que lo estudien bastante, pero generalmente se cumple lo que les he dicho. Ahora, a ustedes les van a pedir un consejo. ¿Dónde operar? ¿Dónde tienen un paciente? ¿Qué le hacemos? Lo mejor que pueden hacer, tienen que enviarlo a un lugar que opere más de 35 aneurismas al año. Eso significa que por lo menos opere pues 2 o 3 al año. Por lo menos, 2 por 12, 36. 3 al año. ¿No? 3 por 12, 36. Por lo menos, 3 al mes, ¿no? 3 mensuales. 3 aneurismas mensuales. En 12 meses son 36. Ese centro sí es un centro quirúrgico referente de aneurismas. Si no, no. Pues el enfermo corre el riesgo de quedar lisiado, quedar con problemas. Bien. Vamos a ver la otra clase. Estamos yendo bien. ¿Me visualizan o cambio? ¿Aló? Todavía no se ve, doctor. ¿Ah? No se ve todavía, doctor.